que son tres? Ya, entonces... Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Han dormido bien? Sí. Yo no he dormido bien, pero porque estaba muy nerviosa por hoy día. Espero que ustedes hayan podido descansar. Les cuento que pocas veces uno tiene la oportunidad de compartir el escenario con dos personas tan queridas. Calculo que todos ustedes han tenido en la universidad a algunos profesores que admiran, que quieren, que esperan un día poder llamar colegas, chambear juntos, ser amigos. Bueno, y hoy día les voy a presentar a dos personas que son eso para mí. Hoy, para hablar de si el Perú es o no es una democracia y qué significa esto, está con nosotros Milagros Campos Ramos. Voy a ir. Milagros nació en Lima, en el 61. Su papá era de Loreto, su mamá de Lima, como ella. Estudió Derecho en la Católica, años después estudió una maestría y también concluyó sus estudios de doctorado en Ciencia Política en la misma casa de estudios. Milagros es profesora ordinaria de la PUC, aunque ese título no le da ninguna justicia a la extraordinaria persona que es. Ha dictado en pre- y posgrado de la Universidad San Martín de Porres, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, la Católica, Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario, Instituciones Políticas Comparadas. Pero además me gustaría contarles de ella que les podría asegurar que pocas personas saben tanto del Congreso de la República como ella. Tiene más de 20 años trabajando ahí y a pesar de que a veces entra y sale, hay pasiones, dependencias, como dice ella, que no logra resolver y Milagros siempre vuelve al Congreso. Como si no bastara lo que ya les he contado, también es miembro de la Corte de Arbitraje de la Católica y es miembro también de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. ¿Me ayudan con el PPT? Ella es Mili. Ya les conté muchísimo sobre ella y todo lo que ha hecho. Pero cuando Mini tenía la edad de ustedes y estaba saliendo de la universidad, la pueden ver ahí, Mili ya había vivido en 3 dictaduras y 2 regímenes democráticos. Así que, como comprenderán, su historia de vida era un poco diferente a la que hemos vivido todos nosotros. Hoy también nos acompaña Iván La Negra Quispe. Iván nació en Lima en el 71. Su madre es de Huancavelica, su papá es huachano, estudió Derecho también en la Católica y su maestría en Ciencia Política. Él ha dictado cursos de teorías de la democracia, derecho ambiental, es profesor hoy de realidad social peruana, también de ciencia política en la Católica, en la Pacífico. Y aunque hoy trabaja en el sector social, Iván La Negra es de corazón un servidor público. Ha tenido más de 20 años de carrera en el sector público, en diferentes ministerios, en el Consejo Nacional de Ambiente, en el Gobierno Regional de Junín, en la Defensoría del Pueblo. De hecho, hace no muchos años fue nuestro viceministro de Interculturalidad. Iván escribe habitualmente, sobre todo en las redes sociales, en donde probablemente tiene más seguidores que todos nosotros en el auditorio juntos. Pero cuando Iván tenía la edad de nosotros, mentira, ni mi edad ni la de ustedes tal vez, cuando Iván terminó la universidad, tenía 22 años, no existía Twitter, no era famoso y ya había vivido en 2 dictaduras, ya había vivido 2 gobiernos democráticos y un autogolpe. Hoy venimos a hablar de democracia y para muchos de nosotros, desde que tenemos recuerdo, el país ha sido una democracia. Pero en realidad la democracia no es la regla, sino la excepción en nuestra historia. Y lo que nosotros damos por descontado en realidad ha sido la lucha de muchas personas por volver a un régimen en el que todos podamos participar. De hecho, la democracia tiene apenas 18 años y los chicos y chicas peruanos que hoy este año cumplen 18 años, son los primeros que han nacido en democracia y siguen en ella. Los primeros en nuestra historia. Entonces, en realidad, hoy día no vamos a hablar de la democracia, de un tema que siempre ha estado, que todos sabemos. En realidad estamos hablando de algo que es casi mágico en nuestro país. Y para eso, para saber qué es la democracia, le voy a pedir a Mili que nos responda esa pregunta.
Muchas gracias. Quiero empezar por saludarlos a todos, por agradecer a los organizadores por permitirme estar aquí con ustedes en esta mañana, con Iván y con Gabriel, reflexionando por un tema tan importante como es la democracia en el Perú. Pero yo quiero comenzar por plantearles a qué nos referimos cuando hablamos de democracia. Porque la democracia puede ser planteada simplemente como un ideal que por ser ideal no se puede concebir, o como una idea muy relativa, es decir, ¿qué es para mí la democracia o qué es para cada uno de ustedes la democracia? Y así podríamos debatir sin ponernos de acuerdo. Entonces, también encontramos que a las democracias les ponen apellidos: democracia real, democracia formal, participativa. Y yo quiero hacer con ustedes un ejercicio más aristotélico en el sentido de ir hacia un concepto. Si yo les pido ahora que piensen en una mesa, ¿cuántos de ustedes han pensado en una mesa como un mueble de madera de 4 patas? ¿Pueden levantar la mano? ¿Qué pasa si tiene 3 patas? ¿Sigue siendo mesa? ¿Y si no tiene patas? ¿Puede haber mesas sin patas? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué es aquello que hace la diferencia? Exacto, un soporte, ¿no es cierto? Es un mueble que sirve para apoyar, no importa si es de madera, no importa si es de vidrio, no importa si es que tiene una base y no tiene patas. Porque hemos construido un concepto. Hacia eso quiero apuntar, a construir un concepto de democracia para luego pensar si Perú es un sistema democrático o no. Entonces la pregunta, retomo, es ¿qué es la democracia? Y hemos construido una definición común. Primero, es un sistema de gobierno, es un sistema de valores y es una forma de tomar decisiones, donde la característica esencial es que pues, se toman decisiones por mayoría, pero donde importa tanto como eso el tipo de decisión. Es decir, no toda decisión tomada por una mayoría es una decisión democrática. Entonces, déjenme quedarnos con algunos elementos esenciales. Primero, tenemos que estar hablando de ciudadanos en igualdad de derechos. En segundo lugar, un sistema de elección donde se garantice el pluralismo. Es decir, que cuando decidimos entre varias opciones. En tercer lugar, reglas preestablecidas y libertades políticas que garanticen la decisión e impidan el abuso del derecho y el abuso del poder, que termina siendo fundamental. A ver qué tal quedé con esa definición. Yo como politóloga me siento muy tranquila con una definición como esa, porque es una definición que determina 3 elementos que nos podrían ayudar a diferenciar entre qué es y qué no es una democracia. Sin embargo, yo estoy segura que no sé cuántos politólogos hayan aquí, cuántos abogados, pero para el resto de nosotros no solo importa saber qué es una democracia, sino también para qué sirve. Y esta definición, en qué ejemplos de nuestra vida, de qué forma se materializa en la forma en que convivimos todos los peruanos aquí. Entonces le pido a Iván que me complemente la respuesta de Mili con, sí, está bien, eso es una democracia, pero ¿por qué importa? Sí, quizá para no aburrirlos con demasiada información, podría concentrarme solamente 3 ideas. Solo 3 temas que me parecen centrales, que deben darnos una buena razón por la cual preferir la democracia a otras formas de decisión, porque hay muchas formas de tomar decisión, pero ¿por qué la democracia nos sirve? ¿Por qué vale la pena eventualmente defenderla, ¿no? Y una primera razón es porque la democracia evita que los más débiles se vean perjudicados cuando alguien o un grupo tiene demasiado poder concentrado. Es un elemento básico de la democracia en la historia. Cuando un grupo tiene demasiado poder, puede abusar de él, puede utilizarlo de una manera arbitraria y normalmente
son los que menos tienen los que peor la pasan. Porque el que tiene recursos, eventualmente puede irse de un país, puede buscar otro lugar donde vivir, puede usar sus recursos para ir a un lugar donde sí hayan condiciones adecuadas. Pero aquel que no tiene esa capacidad es el que finalmente sufre eventualmente ese abuso de poder. Y ese temor a ese abuso puede llevarnos a defender la democracia. La segunda razón por la cual creo la democracia es valiosa y nos sirve es porque nos permite colocar sobre la mesa, sobre esa mesa que decía Emilia, las cuestiones que nos interesan y los derechos a los cuales buscamos, ¿no?, extender a la mayor cantidad de personas en un país. Porque si no existe alguna forma de poner nuestras preocupaciones, nuestras demandas sobre la mesa y que sean discutidas ampliamente, entonces es muy probable que solo lo discutan un grupo de personas. Lo peor que le puede pasar a un país es que las decisiones que nos interesan a todos solo sean tomadas por unos pocos, o que sean tomadas de espaldas a la gente, o que las cuestiones que en verdad son cruciales para vivir bien sean decididas no por una discusión abierta y pública, sino escondidas, en silencio. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y por esa razón, la democracia también sirve para eso. Pero la tercera razón, que me parece quizá la más valiosa en el fondo, y que está conectado además con el tema de esta reunión, es el vivir un mundo compartido. No hay democracia en un país en el cual cada quien vive por su lado, donde no hay formas de convivencia construidas, donde no hay un espacio en el cual la gente pueda sentirse parte de un mismo lugar, de un mismo país, de una misma sociedad. Y la democracia, la que realmente nos interesa, la que tenemos que defender, tiene que brindarnos esa oportunidad. Si no, eso no va a funcionar. Yo me siento un poquito más satisfecha con esa respuesta. Sin embargo, yo creo que si es que fuese tan simple como esas tres condiciones de Milagros, y si fuese tan simple como estas razones que nos ha presentado Iván por lo cual nos debería importar, no habría tanto debate sobre si algo es democracia o no es democracia y no estaríamos conversando en los medios de comunicación, en nuestras casas, en las calles, en marchas, si es que fuese tan fácil de identificar. No habría debates a nivel internacional sobre si un régimen, un país que no necesariamente sea el nuestro, eso no es una democracia. Entonces voy a poner sobre la mesa una pregunta que estoy segura que algunos de ustedes pueden tener ahorita en la cabeza. Y es, ¿cómo sabemos si es un país democrático? Si hay elecciones, ¿hay democracia? ¿Eso basta? Entonces le voy a pedir a Milagros que nos cuente por qué, en todo caso, ustedes tienen razón y tener elecciones no es lo único que necesitamos para tener una democracia. Me parece buenísimo su no en varias caras que he podido observar. Efectivamente, la democracia requiere de elecciones. Las elecciones son una condición esencial, pero no suficiente. Fíjense, Venezuela en los últimos 10 años ha ido a elecciones mucho más veces que el resto de países de la región. Y en cada elección ha ido perdiendo su democracia. Entonces, no nos engañemos. Además, las elecciones tienen que tener muchos apellidos, ¿no es cierto? Primero, tienen que ser elecciones periódicas, competitivas, donde los candidatos y los partidos estén en condiciones de poder ganar. Pero además, el voto tiene que ser universal. Y aquí Gabriel nos presentaba matices de negro y de grises y blanco para mostrarnos cómo a través de la historia el voto no ha sido universal. A ver, cuando mi mamá nació, las mujeres no votaban. Cuando nací yo, había que tener 21 años y ser alfabeto para poder votar. Cuando nacieron ustedes, no votaban los militares, marinos y policías. Entonces, el que el voto sea verdaderamente universal nos acerca a una participación mayor, pero tampoco es suficiente. Pues queremos que como los partidos de fútbol, y especialmente en los que juega Perú, haya un árbitro verdaderamente imparcial,
ese sería el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE en lo que les compete a cada quien. Pero bueno, eso tampoco es suficiente, ¿no? Tiene que haber libertad de prensa en la medida que a través de la prensa nos informamos y libertad de expresión. Cuando elegimos a una autoridad, queremos que nos gobierne con límites, sin abusar del poder. Y como dicen que todo el que tiene poder tiende a abusar de él, es necesario que el poder detenga al poder. ¿Les suena eso, no? ¿Quién era? ¿Quién decía eso? Yo miro a Elohim y él sabe por qué. Montesquieu hace más de 3 siglos. Y entonces es necesario que haya posibilidad de control. Toda autoridad tiene que tener un control en el Estado. ¿Y cómo se maneja eso? Pues la verdad es que la historia de la humanidad ha tendido a ver de qué manera la necesidad de una autoridad supone la necesidad del control de la propia autoridad. Y entonces en el diseño de las constituciones se ha buscado aquello que llamamos los abogados checks and balances o frenos y contrapesos. ¿Y cómo funciona eso? Pues si es que el Poder Ejecutivo, a través de la policía, comete una detención arbitraria, hay la posibilidad de que el Poder Judicial, que también tiene poder, controle esa decisión a través de un habeas corpus. Si vemos que una mayoría en el Congreso aprueba una ley que colisione con la Constitución, el Ejecutivo la puede observar. Pero si esa mayoría insiste, todavía se puede ir al Tribunal Constitucional. Es decir, el diseño de las constituciones y de las instituciones suponen que para garantizar la democracia debe haber control. Las elecciones son muy importantes, pero si no hay control a nivel institucional, esa democracia estará en riesgo. Sí, y no solamente es un tema de las instituciones. Las democracias que realmente están vivas son esas democracias en las cuales la gente está dispuesta a defender esas reglas. Porque esas reglas no se defienden solas, esas reglas no tienen una capacidad de autoprotección si no hay gente dispuesta a defenderlas. Y cuando en un país la gente empieza a creer de que en verdad no vale la pena defender esas reglas, estas empiezan a perder fuerza y terminan a generar riesgos que precisamente nos pueden llevar a deslizarnos hacia un mundo autoritario. En Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, algo así pasó con su país. La gente empezó a aceptar ciertos cambios en las instituciones que afectaban a grupos, a minorías, pero cuando la situación empezó a ser tan evidentemente injusta, ya era muy tarde. Las reglas se habían completamente pervertido y ya no había que defender. Y cuando vemos en televisión, cuando en el Congreso, cuando en el Parlamento que tenemos aquí, se hacen interpretaciones de las reglas precisamente para pervertir su significado, lo que puede estar ocurriendo es que estamos permitiendo que se haga de una manera tal el ejercicio de este poder que termine afectando a otros que hoy en día no son los afectados. Entonces la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿estamos realmente dispuestos en el día a día, en las tareas que tenemos en cada uno de nuestras universidades, en el trabajo, a defender esas reglas? ¿O vamos a, como decía Andrea Stiglitz más temprano, ser apáticos y dejar que la democracia se deslice hacia algún camino autoritario? Mili ha hablado de instituciones y Andrea, antes que nosotros, ya les explicó a todos ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones. Iván ha hablado de algo que tiene que ver con el ejercicio democrático, que corresponde a todos nosotros. Pero yo les voy a hacer una pregunta que me parece también relevante, y es porque, ¿cómo uno pelea por algo con lo que no está contento? ¿Quién de ustedes aquí se siente satisfecho con la democracia que tenemos hoy? Le cuento que ustedes están todavía por debajo de lo que dice todo el Perú. El Latinobarómetro, que es un estudio que se hace anualmente en 18 países de nuestra región, dice que solo el 16% de los peruanos se siente satisfecho con la democracia. Entonces la pregunta es si somos una democracia
¿Por qué estamos tan insatisfechos con ella? Sí, bueno, estamos insatisfechos, creo, por las mismas razones por las cuales deberíamos sentirnos contentos de ser democráticos. Es decir, porque no cumple los fines para los cuales la democracia se ha creado. ¿Qué pasa si en el día a día vemos que se abusa de los que menos tienen? ¿Qué pasa si en las noticias vemos que aquellos que están más alejados del poder, aquellos que tienen menos herramientas económicas a su disposición, la pasan peor? Por diversas razones he tenido en mi trabajo que lidiar con situaciones en las cuales son precisamente la gente más débil la que finalmente siente que esa democracia la cual va a votar cada cierto tiempo no le da una respuesta concreta a los problemas que tiene en el día a día. Y entonces eso genera insatisfacción. No porque no puedan votar, sino porque no entienden cuál es la conexión entre ese voto y la satisfacción de las cuestiones que marcan su día a día. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es cuando tampoco nuestros representantes o la gente que debería asegurar de que nuestros derechos e intereses, que son todos, digamos, eventualmente justos, eventualmente atendibles, no son llevados a la discusión pública. Y entonces pueden haber grupos de interés, no necesariamente grandes empresas, pueden ser actividades inclusive ilegales, actividades que tienen un poder informal y que tienen una enorme capacidad de hacer que el Estado haga lo que ellos quieren, pero sin tomar en cuenta el interés general. Y cuando sentimos que eso pasa, se genera insatisfacción. Pero creo que la peor insatisfacción es la que ocurre en un mundo en el cual hemos renunciado a tener espacios compartidos. Es decir, esa sensación que a veces tenemos algunos compatriotas de que cuando estamos en un lugar que es parte del Perú, no es nuestro lugar. Cuando estamos caminando por una calle y la gente nos dice, tú no eres de aquí. Este no es tu sitio. Tu sitio es ese otro. ¿Qué es acá? Cuando eso ocurre, destruyes el fundamento de la democracia, que es la igualdad, que es el sentirse parte de una misma unidad, de una misma comunidad. Si todo se resuelve por el mercado, solo serán las condiciones económicas las que definirán con quién te juntas. Por eso que la democracia es un tema político, porque implica ir por encima de esas desigualdades socioeconómicas y asegurar que hay un espacio común en el cual la gente se sienta parte de un mismo país. Si eso no ocurre, la democracia va a ser siempre insatisfactoria. Bueno, yo quiero comentarles que esta semana, en mi clase de los martes, mis alumnos me dieron una lección. Y claro, la maravilla de enseñar es que uno nunca deja de aprender. Y yo tenía planteado hacer una línea de tiempo con todas las 12 constituciones y mirar qué gobernantes habían estado en el ejercicio del poder en cada una de estas constituciones, para mostrar justamente la inestabilidad política, las crisis cada vez que no había mayoría del gobierno en el Congreso, los golpes de Estado. Y fíjense, les dije, mi generación vivió, yo nací en junta militar o muy cercana de ella, pues después una pequeña democracia, pero recuerdo perfectamente el golpe de Estado porque era muy pequeña, pero mis padres me fueron a recoger al colegio y crecí con Velasco y entré a la universidad con Morales Bermúdez y luego vino Fujimori. Entonces, fíjense, les dije, ustedes son hijos de la democracia. Se hizo un silencio en la clase y noté que algo pasaba. Entonces le di la palabra a uno de los alumnos y me dijo, nosotros no queremos ser hijos de esta democracia. De verdad que el comentario me pareció sumamente fuerte y me hizo pensar en que esa plataforma mínima para nosotros, que es una conquista, para ustedes es un punto de partida. Y entonces, pensemos cuáles son los problemas de esta democracia joven, incipiente y muy imperfecta, pero que queremos construir. De pronto recordé las últimas encuestas
donde aparece la corrupción como el primer problema. Y claramente la corrupción se ha vuelto a instalar como una gran preocupación. Eso también es una oportunidad sin duda. Los temas de seguridad ciudadana también son un tema que fluyen en las encuestas y es una preocupación de la gente, porque como decía Kofi Annan, queremos que la democracia llegue a nuestra mesa, queremos que llegue a nuestra casa, queremos que llegue a nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Y como dice Iván, pues claro, el problema de la informalidad, el problema de sentirnos incluidos, el que no se hable del rostro peruano. El rostro peruano es el de cada peruano. No podemos hablar de un rostro peruano. El peruano es la identidad. Y eso es lo que hay que construir. Claro, queremos tener servicios básicos que funcionen. Queremos tener educación, salud, justicia y pues pensemos, reglas que funcionen. Todos sabemos que existe un código de tránsito, pero también sabemos que es la norma más incumplida. Si alguien trata de manejar cumpliendo todas las reglas de tránsito, no está lista para manejar en Lima. Entonces, claro, queremos normas que sean estrictas, pero que más estricto sea su cumplimiento. Y eso no depende solamente de mí o de ti o de ti. Depende de todos y también de las autoridades, porque tienen que haber costos cuando las normas no se cumplen. La seguridad es una preocupación también. Y yo me detengo ahí y Mili lo dijo, ¿no? Acaba de decir, se necesitan sanciones, se necesitan cumplimientos, necesitamos seguridad, necesitamos poder salir a la calle y sentir que nadie nos va a robar, necesitamos poder salir a la calle y sentir que si alguien nos roba va a ser sancionado. Entonces, nos hemos pasado acá hablando de democracia y cuando conversábamos los tres sobre esta mesa y sobre cada vez que alguien habla de democracia y de política, defendemos la democracia y no nos hacemos a veces no nos hacemos justicia ni somos lo suficientemente sinceros de hacernos la pregunta que estoy seguro ustedes han escuchado en sus casas, a sus familiares, entre ustedes. Y es, ¿no nos iría mejor si tuviésemos una mano dura? ¿No nos iría mejor si es que tuviésemos a alguien que tomara el control de las cosas? Estamos todos descontrolados, hay caos, hay inseguridad, hay desconfianza. La democracia es lo que necesitamos, está funcionando. La mano dura no sería mejor. Quizá hay dos versiones de la mano dura, ¿no? Como una mano dura en ambos lados. Permítame empezar por una, que es la que va a conectar directamente con la insatisfacción. Si ustedes están insatisfechos con la democracia porque sienten que no cumple con sus fines, hay una enorme tentación de buscar otro camino. Y es una tentación bien grande, porque si alguien llega y les dice, miren, todos estos temas de injusticia que te pasan, toda esta sensación de que tus preocupaciones no son tomadas en cuenta, si todo este tema, ¿no?, de una sociedad fragmentada, partida, donde no todos se sienten iguales, sigue ocurriendo, ¿por qué no confías en mí? Que yo sé cómo resolverlo. Hay que deshacernos de estas reglas, de estas instituciones que son un estorbo, y hay que construir realmente una sociedad justa de otra manera. Y no es una historia que no sea común en América Latina y en otros lugares del mundo. Es una historia muy, muy común. Pero el punto es, ¿qué nos dice la historia sobre eso? ¿Hacia dónde nos lleva ese camino? Eventualmente, desde luego, que es importante que siempre hayan nuevas opciones políticas y hayan partidos que representen los intereses de la gente, de todos. Pero cuando ese proceso se hace a costa de la pluralidad de opciones, a costa de las reglas básicas que aseguran que no se abuse del poder, lo que normalmente ocurre es que aquellos que dicen hablar en nombre del pueblo o de lo popular terminan repitiendo esa misma dinámica de abusos que en un momento dado condenaban. Y no va a tener a quién recurrir cuando eso pase. Porque esa destrucción de estas reglas básicas lo que va a originar es que aquellos que estén con el grupo, con la élite, pues le irá bien, pero otros que no, les podrá ir muy mal. Y en los peores casos, cuando esas instituciones se
destruyen completamente, vuelve la corrupción, vuelven los malos manejos, vuelven nuevamente estos temas que pensábamos iban a resolver con un mecanismo autoritario. Entonces, los atajos no son la solución. Las cosas que verdaderamente valen la pena cuestan, ¿no? Y entonces hay que tener muy en cuenta eso cuando estemos frente a esa tentación. Pero nos queda la pregunta, ¿no? Vamos a ver, Mili tiene otras ideas, pero nos queda la pregunta, ¿y ahora qué hacemos para evitar que esa tentación nos caiga? Sí, pues, porque hay otros sectores que dirían, bueno, mano dura porque necesitamos mucho más orden, porque necesitamos tener mucho más seguridad. Y entonces esa mano dura nos permitiría, como que, mira, todavía no estamos muy preparados para la democracia, mejor sacrifiquemos algunas cosas con tal de lograr el orden tan deseado o la seguridad o también el desarrollo económico. Y se mira, por ejemplo, los casos de los 4 tigres asiáticos y algunas otras experiencias más, pensando que el desarrollo económico puede llegar en la medida que haya una mano dura que ordene las cosas. Hobbes o cualquier cosa parecida, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que no existe una correlación entre sistema de gobierno autocrático y desarrollo económico. Acá hay varios economistas que pueden dar fe de aquello. Lo que sí existe es la certeza de que los gobiernos autoritarios no sabemos cuándo se van. O como diría Sábato, no existen dictaduras buenas y dictaduras malas, porque tampoco existen torturas beneficiosas y aquellas que son atroces. La tortura es la tortura y la dictadura es la dictadura. Entonces, ¿dónde están las soluciones? Claramente no por ese camino. Creo que mano dura no debe confundirse con el principio de autoridad que no es ajeno a la democracia. A ver, seguramente que algunos de ustedes han leído Ética para Amador y Política para Amador. Sabater, que le escribe a su hijo estos libros, dice, yo no sé si la democracia nos va a hacer más o menos felices. Lo que sí sé es que nos hace más libres. Y como comentábamos con Iván, esa libertad claramente nos va a hacer más felices, porque nos va a hacer dueños de nuestras propias decisiones, porque nadie va a resolver qué religión tengo yo, nadie va a resolver qué cosa voy a estudiar yo, y voy a ser responsable de mis propias decisiones. No me encanta la frase de Churchill, pero creo que es bien gráfica. La democracia es el peor de los sistemas políticos, exceptuando a todos los demás. Pensemos en eso, pero no nos quedemos allí. Pensemos en aquellos retos de la democracia y dejemos de lado la idea de que la mano dura nos va a dar igualdad, paz, seguridad u orden. Ahora, esta mañana hemos hablado de instituciones, es decir, del sistema legal, del sistema de tradiciones y costumbres que sostienen la democracia. Hemos hablado del ejercicio y la participación de cada uno de nosotros para que ese sistema se sostenga. Hemos hablado de que en nuestro país uno de los retos más importantes para alcanzar una democracia plena es combatir la corrupción y mejorar la representación y participación en este gobierno. Hemos escuchado 2 miradas distintas sobre qué significa mano dura, una mano dura de la derecha y una mano dura en la izquierda, ¿no? Y que al final terminan por replicar los mismos sistemas de abuso. Cuando hablábamos sobre qué presentar hoy sobre democracia, teníamos que elegir. Dar una respuesta directa, clara, concreta y equivocada, o debatir, discutir junto con ustedes sobre la complejidad que significa intentar ver la realidad. La realidad no es respuestas de sí y no. La realidad es una eterna conversación.
Y en esta conversación hay contradicciones, hay pesos y contrapesos, hay igualdad y libertad, hay justicia y representación. Y entonces, en realidad lo que yo quería pedirles era que tengamos un momento democrático y que esta conversación y este debate no va a estar completo si no participan ustedes también. Entonces, lo que quería pedir era que si me podían ayudar también las personas que tienen micros alrededor de la sala para hacer una pregunta o comentario desde cada uno de los sectores. Nos quedan algunos minutos, 15 minutos tenemos, así que si es que cada uno de ustedes hace una pregunta de 1 minuto, muy cortita, podemos hacer, y me gustaría tomar en un ratito mi celular que está aquí en la mesa para poder también mirar las que hagan a través del app. Entonces les pido, nos tomemos un ratito y seamos partícipes de esta conversación. No hemos venido acá a dar respuestas completas, sino más bien a conversar con ustedes. Entonces les pido un minutito, una intervención, no sé quién quiere participar del bloque de aquí. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Julio Mendoza, de la Universidad César Vallejo, filial Trujillo. Y bueno, me gustaría preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes frente a una realidad en que sí existe un pluralismo en el país, pero se ve tergiversado con el exceso de poder de muchas instituciones? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes? Gracias. En el siguiente bloque, no sé si nos ayudan acercando la... Hola, buenos días. Soy Jennifer Laurencio desde Trujillo. Bueno, tenía una duda en cuanto, preguntarles qué es lo que consideran ustedes, si realmente es una verdadera democracia el tener diferentes partidos políticos, porque en el Perú tenemos muchos. Si lo que buscamos es el bien común para el país, ¿por qué no trabajar juntos? El último grupo de por aquí. Buenos días, mi nombre es Alex, soy de Trujillo, de la Católica de Trujillo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasaría que acá en Perú, cuando se construye un hospital, cuando construimos colegios y la corrupción está tan presente hasta en los altos líderes, cómo combatimos nosotros los jóvenes? Porque nosotros tomamos la iniciativa, pero el sistema no nos deja avanzar. ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Gracias. Me parece que tengo tiempo para hacer una vuelta extra por cada uno de los bloques. ¿Alguien quiera participar de ese lado? Buenos días con todos, mi nombre es Mary Aquino, soy de la Universidad Norbert Wiener y la pregunta es para la doctora Mili. Si bien es cierto que se habla de un control institucional, es cierto que hay instituciones contrapesos que existen para controlar el abuso de poder. Sin embargo, ahora, por ejemplo, cuando la Contraloría tiene que controlar a las instituciones públicas, pero ahí no está inmerso el Congreso de la República. El Congreso prácticamente representa al pueblo. ¿Cómo hacer para que los congresistas realmente se pongan en los zapatos del pueblo, de las comunidades, y realmente vivan la austeridad que el pueblo vive, para que ellos también de esa manera utilicen adecuadamente los recursos? ¿No sería también bueno de que si aquí estamos congregando a todos los líderes del Perú, de las universidades, están los mejores estudiantes, ¿por qué no un grupo ir y aprenda política ahí y con estas nuevas ideologías que estamos aprendiendo ahora, ¿no?, ingresar y plantear soluciones para las comunidades que realmente necesitan? Y no solamente tener un congreso que prácticamente, en mi opinión, utilizan los recursos en forma inadecuada y no viven la austeridad que realmente vive el pueblo. Gracias. ¿Alguien en este bloque? Un minutito, por favor, porque si no la hacemos. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Joel Pianto Fernández, soy de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. Tengo dos preguntas. ¿Cómo va nuestra democracia en Perú? Y la segunda, la intervención extranjera de países democráticos en otros países o regiones te llevan a pensar que ¿puede la democracia ser introducida desde afuera? Gracias. Y una última por este lado.
Muy buenos días. Primeramente quiero felicitar a los expositores. Mi nombre es Diana González de la Universidad Uladesh. Con respecto a la pregunta, quisiera que me puedan explicar si podemos sobrevivir, puede sobrevivir la democracia en un mundo que está guiado por intereses económicos que el hombre no lo puede controlar en este caso. Gracias. Y yo le sumo una que me viene de la aplicación, que nos pregunten en el hipotético caso que reiniciáramos todo. Todo. ¿Qué habría que cuidar? ¿Qué factores son los que nos permitirían respaldar la democracia si empezáramos de nuevo? A ver, empiezo. Son muchas preguntas. Voy a tratar de centrarme en lo que creo puede dar un mensaje al final optimista, ¿no? Porque si vamos a mirar todo este escenario tan difícil que ustedes mismos han descrito, de intereses económicos que finalmente son los que se imponen, o la incapacidad de poder atender, ¿no?, los proyectos que ustedes mismos tienen y que se sienten frustrados por estas reglas o estas instituciones que no responden a esas preocupaciones, digamos, entonces nos diríamos acá todos muy deprimidos, ¿no? Es decir, acá no hay mucho que hacer, la democracia no tiene salida, no hay mucho en lo cual más conversar. Pero vamos a conectar esto que ustedes han planteado con los temas eje de esta cita, de este CADE universitario. Mírense unos a otros y ¿qué tanto conocen la historia personal del resto que está aquí en esta sala? ¿Qué tanto conocen sobre los sueños, miedos, preocupaciones de la gente que está acá mismo? Que no es un grupo muy grande. ¿Cómo ustedes pueden construir cualquier lazo de cooperación, que finalmente es la política, sin siquiera conocerse? La democracia no solamente es un conjunto de reglas e instituciones muy valiosas que hay que proteger, y como he dicho, si no se protegen nos va muy mal, sino también es una narración, es un relato compartido sobre cómo vivir juntos. Y no se puede construir ningún relato ni narración en aislamiento. Ustedes no pueden cada quien armar su espacio propio y pretender de que ese espacio propio se convierta en el punto de referencia al resto. La pregunta es cómo se construye una narración sobre la democracia que podamos compartir. ¿Cómo se hace eso? Y eso implica estar dispuesto a la incomodidad, estar dispuesto a darte cuenta de que hay otras experiencias, otros intereses, otros valores que están aquí en juego. Y ignorarlos, excluirlos, es el camino para que nunca podamos construir una narración compartida sobre lo básico que deberíamos tener en una democracia. Y entonces, cuando ustedes quieran pensar en cómo contribuir desde sus tareas personales a este esfuerzo, piensen en cuánto están ayudando a romper esas barreras que impiden acercarnos unos a otros y construir esa narración compartida sobre la que la democracia es. La democracia no es ninguna definición formal en algún libro. Es el sentido que tenemos compartido sobre lo que es valioso para todos. Si eso no existe, miren, no importa lo que es la Constitución, no importa lo que pase en el Congreso. Lo único que va a haber es apatía ante los abusos o eventualmente simplemente violencia. Pero la violencia tampoco construye nada. No construye nada. Pero ese esfuerzo no es un esfuerzo fácil. Pensar que la democracia se construye con una fórmula de 1 más 1 igual 2 no es real. Cuesta. Y ahí viene el mensaje optimista. Ustedes tienen más tiempo que yo para iniciar ese proceso. Yo estoy ya en la etapa de edad media, entrando ya a una etapa en la cual ya he pasado por procesos en los cuales me ilusionaba de joven, ¿no?, de cómo construir esto, pero ustedes son todos muy jóvenes. Tienen la posibilidad de no repetir el camino, muchas veces equivocado, que es nuestra responsabilidad.
cada generación es responsable de las decisiones que adopta. Y la pregunta es, cuando a usted les toca a alguno de ustedes estar acá unos años conversando, ¿qué cuentas le va a dar a esa nueva generación sobre lo que hicieron, no solamente para decir que la democracia está mal, sino para construir ese relato nacional sobre lo que el Perú debe ser? A ver, tantas cosas y tan poco tiempo. Voy a tratar de correr. Me encantó que mencionen por allá el tema de los partidos políticos. Sin duda alguna, no hay democracia sin partidos políticos. El problema es cuántos y cuáles, pero eso no lo podemos decidir. Eso es un tema que no se puede controlar, no puede haber una ley que diga, pues, 5 partidos y deben representar estos sectores ideológicos. Entonces, parte del problema es cómo hay una autorregulación o cómo algunas normas permiten que nos den opciones, pero no tantas como cuando vemos un menú. De hecho, cuando vamos a un restaurante y nos dan un menú como con 8 páginas, no sabemos qué pedir, ¿no? Y claro, eso puede ser un problema también para la democracia. Pero tengamos claro que no hay democracia sin partidos políticos. Ese me parece que es uno de los primeros temas que quería abordar de las múltiples preguntas y dudas que han planteado. Lo segundo es respecto del Congreso. Es nuestro Congreso, nosotros lo elegimos. Entonces, el principal control, y esto es una respuesta de repente de libro, pero que no nos olvidemos, es el accountability vertical. Cada 5 años elegimos Congreso, no nos olvidemos de eso. Y elijamos bien, informémonos bien. Pero además, hoy por las redes y porque la página web del Congreso es muy fluida, existen mecanismos como el Parlamento Joven, existen los correos electrónicos de los congresistas y existe la posibilidad de que también ustedes, como CADE 2018, manden un mensaje al Congreso. El Congreso los tiene que representar y sus voces deben de ser oídas. Creo que el mensaje principal que me llevo con gran optimismo es que para ustedes la política importa. Y eso es un gran comienzo. Pero no quiero dejar de mencionar también qué pueden hacer como jóvenes y qué es lo más importante que nos planteaba Gabriel. Bueno, sin duda alguna, si empezamos de cero, empecemos con la libertad. Sin ser ciudadanos libres, no construimos nada. Y lo segundo es la tolerancia. Andrea les hablaba del tema de la polarización. La polarización supone que quiero excluir al otro, que quiero tener una guerrita donde yo gane y evite tener confrontación. La discrepancia es parte de la vida, en la casa, en la familia, en el colegio, y tenemos que aprender a lidiar con esa discrepancia, mirando que lo que piensa el otro es tan válido como lo que yo digo. Puede estar equivocado, pero es su opinión. Entonces hagamos el ejercicio pues de la mesa. Claro, no lo hagan exactamente porque van a perder un poco de amigos de repente, pero creo que la idea es que entendamos que hay sitio para todos y que los consensos se construyen no eliminando al otro, sino escuchándolo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezan los jóvenes? Este es un excelente punto de partida. Y me quiero quedar también con algo que mencionaba Andrea hacia el final, que pude escuchar, y es que cada uno debe empezar por la parte que tiene más cercana y también por aquello que los apasiona. Yo he tenido la suerte de trabajar en algo que me apasiona y en algunos momentos no entendía si me estaba divirtiendo o si estaba trabajando. Creo que hay que tener espacio para todo en la vida, sin duda, pero allí donde tienen ese espacio de desarrollarse vocacionalmente, allí pueden generar un espacio democrático, de valores democráticos, de tolerancia y de respeto a la libertad. Gracias. Gracias, Mili, gracias, Iván, y gracias a todos ustedes. Yo no quería terminar sin decir algunas cosas que
que a mí como joven y como persona que estudió ciencia política siempre me ha tocado decir a personas que me preguntaban por qué diablos elegirías una carrera que tiene que ver con política. Y a veces, y yo calculo que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando te dicen, tú quieres ser político, y tú das un pasito así a lo Michael Jackson hacia atrás y dices, no, de ninguna manera, ¿no? La política es una palabra que nos hace sentir incómodos. Y la mesa habló de democracia, y qué fácil es hablar de democracia, y que se haga esto y que no se haga lo otro. Pero claro, cuando hablamos de política, todos nos agartonamos un poquito, porque en realidad lo sentimos como algo ajeno. Y yo creo que más reparos tenemos con la palabra política que con el contenido de esa palabra. Y yo lo que quería compartir con ustedes era exactamente lo que ha dicho Mili y lo que vamos a ir escuchando y lo que sé que además ustedes saben, que es que hacer política no es otra cosa que hacer lo que nos emociona, rodeados de la gente con quienes queremos trabajar, escuchando a la gente con la que no necesariamente estamos de acuerdo, pero sabemos que tiene un rol en esta sociedad. No es otra cosa que trabajar pensando en cómo lo que yo hago, desde lo que a mí me apasiona, desde el arte. Ayer hemos tenido a alguien aquí que ha cantado y nos ha hecho vibrar a todos. Y nos ha hecho pensar en la Amazonía, con una canción. Hay gente que lo hace desde el periodismo, hay gente que lo hace desde la economía y del derecho, pero también hay gente que lo hace desde la agricultura. Hay gente que lo hace desde la zootecnia, porque también hemos tenido zootecnistas aquí en el CADE. Hay gente que lo hace desde la agricultura. Desde el lugar en donde nos gusta estar, siempre pensando en cómo lo que hacemos puede construir bienestar para nosotros y para los demás. Hacer lo correcto en función a cómo lo que yo hago termina afectando la vida de los otros de una manera positiva. Es trabajar pensando no solamente en las personas ni en la economía, sino también en el ambiente. Es trabajar desde la ética, desde el respeto y desde el cuidado. Y hemos hablado de idas y vueltas de democracias, no democracias, semidemocracias, autoritarismos. Hay muchos derechos que han ido cambiando y a veces se deciden y se quitan y se ponen desde el Congreso. Pero hay un derecho y un deber que nadie nos puede quitar y a ninguno de ustedes les puede quitar, no importa, que se diga en ningún lugar en este país. Y es el derecho y el deber de transformar nuestro país. De transformar nuestro país y convertirlo en el país que nosotros y todos los peruanos merecemos hoy y en el futuro. Así que en realidad, Mili, Iván y yo lo que queríamos era decirles eso. La democracia es de todos ustedes. Y la democracia es algo que van a construir sin importar a qué se dediquen, si es que están dedicándose a ello, pensando en los demás, pensando en la comunidad y pensando en lo público. Muchas gracias.